Buenas tardes con todos. Me agradezco por tomarse este momento para escuchar esta charla. Hoy quiero hablarles sobre algo que está más cerca de lo que creemos, algo que puede parecer invisible, pero está ahí todos los días en nuestro entorno laboral. Son los riesgos biológicos. Quizás al escuchar este término, lo primero que se viene a la mente son hospitales o laboratorios, lugares donde se trabaja con virus o con muestras. Pero no, los riesgos biológicos están presentes en cualquier espacio de trabajo, en una oficina, en un taller, en una bodega, en un área de limpieza o en una cocina. Esta charla no busca alarmar, más bien el propósito es concientizar, ayudar a entender cómo prevenir, cómo podemos cuidarnos y cómo cuidar también a los demás. Bien, partiendo desde qué son los riesgos biológicos. Los riesgos biológicos son aquellos que provienen de microorganismos vivos, como virus, bacterias, hongos o parásitos. Estos son capaces de causar enfermedades en el ser humano. Estos son diminutos, invisibles al ojo humano, pero tienen un poder enorme. Están en el aire que respiramos, en los objetos que tocamos, en las superficies que compartimos e incluso en nuestras propias manos si no tenemos el cuidado adecuado con nosotros. La verdadera prevención comienza cuando reconocemos la existencia de estos agentes, porque no se puede evitar algo que no se puede ver, pero sí se puede controlar cuando sabemos cómo enfrentarlos. Los agentes biológicos más comunes. Entre los agentes más comunes tenemos los virus, como la influenza, la hepatitis o el COVID-19. Sabemos que estos se transmiten con gran facilidad, sobre todo en ambientes cerrados o con poca ventilación. También tenemos las bacterias, como la salmonela o la Escherichia coli, que puede estar en alimentos contaminados o en superficies sucias. Los hongos, como el aspergillus o la cándida, que afectan principalmente el sistema respiratorio o directamente a la piel. Y también tenemos los parásitos, como la yardía o el toxoplasma. Estos pueden estar presentes en agua o en alimentos mal manipulados. Cada uno de estos tiene un comportamiento distinto. Puede aparecer en cualquier entorno laboral si no se aplican las medidas preventivas necesarias. A veces no hace falta una exposición directa, basta con un pequeño descuido, una mala práctica o una limpieza inadecuada. Ahora, pensando un momento en nuestro trabajo diario, puede ser en una oficina donde compartimos escritorios, teclados, teléfonos, documentos, una infinidad de cosas. Incluso el aire del mismo ambiente lo estamos compartiendo. También en un taller o en áreas de producción, donde se manipulan herramientas, puede haber contacto con fluidos, con residuos y polvo que puede estar y contener microorganismos. El personal de limpieza está en contacto directo con desechos. Puede ser en papeleras, baños y superficies contaminadas. Y no nos olvidemos de los alimentos, donde una manipulación incorrecta puede causar brotes que afectan decenas de personas. Aquí no importa el cargo o el área en el que trabajemos. No, la exposición puede ocurrir en cualquier lugar donde haya contacto humano o restos biológicos. Por eso, la prevención es una tarea de todos, no solo de quienes trabajan en la salud. Ahora bien, ¿cómo se transmiten los agentes biológicos? Hay cuatro vías principales. La primera es el contacto directo, cuando la piel o la mucosa entra en contacto con una sustancia o superficie contaminada. La segunda puede ser por inhalación, al respirar aerosoles, polvo o gotitas, partículas presentes que están en el aire. La tercera, por ingestión accidental, al llevarnos las manos a la boca sin habernos lavado. Y la cuarta puede ser por punción o por corte, con objetos contaminados como una herramienta, un vidrio roto, una aguja, un estilete, un cuchillo, una infinidad de cosas de igual manera. Todos estos tienen algo en común, ocurren cuando bajamos la guardia. Por eso la prevención debe ser constante, no ocasional.
Las consecuencias para la salud. Estas consecuencias pueden ser muy variadas, desde infecciones leves hasta enfermedades graves que requieran tratamiento médico prolongado. En algunos casos, las secuelas pueden ser permanentes. Y más allá del impacto físico, también hay un efecto emocional y social. Cuando un trabajador se enferma, no solo sufre él, se ve afectada su familia, su equipo de trabajo y muchas veces la operación de todo un equipo de trabajo. Por eso, hablar de prevención no es solo es un tema temático o normativo, es hablar de bienestar, responsabilidad y sobre todo humanidad. Veamos algunos ejemplos que tal vez nos resulten muy familiares. Compartir un vaso o una toalla con un compañero. No cubrirse al toser o estornudar. No lavarse las manos después de limpiar una superficie. O comer en el mismo lugar donde se manipulan objetos de trabajo. Estos son gestos simples pero repetidos cada día. Aumentan el riesgo de contagio. La buena noticia es que también son fáciles de cambiar. A veces un pequeño ajuste en nuestros hábitos hace una gran diferencia. Con las medidas de prevención colectivas, aquí entra el papel de la organización. Las medidas colectivas son aquellas que nos protegen a todos. Empieza desde la limpieza y desinfección regular de los espacios de trabajo, la eliminación adecuada de residuos, la ventilación de los ambientes cerrados y la implementación de protocolos de bioseguridad que establecen procedimientos claros ante posibles exposiciones. Más que nada existen protocolos, si no se cumplen, no sirven. Aquí la prevención colectiva, perdón, se construye con el compromiso individual. Cada acción cuenta, cada persona es un eslabón en la cadena de seguridad. Ahora hablemos de lo que depende de cada uno. Las medidas individuales, estas son las más sencillas, pero las más poderosas, las que generan más impacto en en lo preventivo. Puede ser con el uso de las mascarillas, guantes o gafas de seguridad cuando las tareas correspondan. Lavarse las manos con frecuencia y de forma adecuada. Evitar comer en áreas de trabajo y vacunarse según el riesgo ocupacional. Esto no se trata solo de cumplir una norma, sino de protegernos conscientemente. Cada medida preventiva es una barrera entre nosotros y la enfermedad. Y esas barreras solo funcionan si las aplicamos todos los días, no solo cuando hay inspecciones. Ahora bien, ¿qué pasa si a pesar de todo esto ocurre una exposición? Lo más importante es actuar de inmediato. Primero, hay que lavar la zona afectada con agua y jabón. Luego, debemos informar de inmediato al responsable de seguridad o a un jefe inmediato. Vamos a acudir a una evaluación médica sin demora, incluso si parece algo menor. Y vamos a registrar el incidente para que se tomen medidas preventivas a futuro. No hay que callarse cuando ocurre algún accidente. No hay que minimizar una exposición, porque el silencio nunca previene. Reportar protege no solo a nosotros, sino a todos. Las buenas prácticas en mi trabajo, como mantener la limpieza y el orden, no es una tarea menor. Es una forma de prevención. Evitar tocarnos el rostro con las manos sucias, utilizar los equipos de protección que sean asignados. Y si notamos algo que presenta un riesgo, hay que reportar. La prevención no depende del área de seguridad y salud, depende de todos nosotros. Las buenas prácticas no cuestan, pero sí salvan la salud y a veces hasta incluso vidas. Bien, llegando al cierre, quiero que piensen en esto. La prevención de los riesgos biológicos es una tarea compartida. La empresa tiene la obligación de crear un entorno seguro, pero nosotros, los trabajadores, tenemos la responsabilidad de mantenerlos así. La seguridad no empieza solo con un protocolo, empieza con una actitud, una decisión diaria que hace las cosas bien, incluso cuando nadie esté mirando, como lavarnos las manos, usar el equipo, mantener el orden. Estos vienen a ser actos simples, pero poderosos. La prevención no es requisito más del trabajo,
Es una muestra de respeto hacia uno mismo, hacia los compañeros y hacia la vida. Así que la próxima vez que pensemos en palabras como riesgo, recordemos que también existe la palabra prevención y que cada acción, por pequeña que parezca, puede ser la diferencia entre un accidente y un día tranquilo de trabajo. Agradezco a todos por su tiempo, por escuchar y sobre todo por elegir cuidarse.